La psicología de las sectas, control mental y sociedad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy nos adentramos en un tema tan fascinante como inquietante, la psicología de las sectas, que hace que miles de personas en todo el mundo abandonen sus vidas, sus familias y su sentido de identidad para entregarse completamente a un grupo con creencias extremas. ¿Cómo logran estos líderes generar una devoción inquebrantable? Y lo más inquietante aún, ¿es posible que la inteligencia artificial esté perfeccionando las tácticas de manipulación que las sectas han utilizado durante siglos? Las sectas nos fascinan porque parecen pertenecer a un mundo ajeno, casi de película. Cuando escuchamos sobre casos como el de John Stone, donde más de 900 personas murieron en un suicidio masivo orquestado por su líder, Jim Jones, nuestra preguntamos cómo es posible que alguien llegue a tales extremos. Pero, si observamos con más detenimiento, descubrimos que estas dinámicas de control y persuasión no son exclusivas de comunidades aisladas y extremistas. En realidad, están presentes en la vida cotidiana, en grupos políticos, en comunidades en línea, en movimientos pseudocientíficos y hasta en estrategias de marketing. La psicología de las sectas no solo nos habla de quienes caen en ellas, sino de la vulnerabilidad humana en general. Todos tenemos puntos débiles, momentos de crisis, inseguridades que pueden ser aprovechadas por un líder carismático con un discurso convincente. De hecho, la mayoría de los seguidores de sectas no son personas ingenuas o sin educación, sino individuos que, por diversas razones, encuentran en estos grupos un sentido de propósito, comunidad y seguridad emocional. En este episodio, exploraremos cómo funcionan las sectas desde un punto de vista psicológico, analizando las técnicas de control mental que emplean para atrapar a sus seguidores. También veremos cómo la inteligencia artificial ha comenzado a jugar un papel clave en la manipulación de masas, amplificando ideas extremas y creando comunidades cerradas en Internet que, en muchos aspectos, funcionan como sectas digitales. Así que prepárense para un análisis profundo y sin censura sobre un tema que nos afecta más de lo que creemos, porque, al final del día, la pregunta clave no es solo cómo funcionan las sectas, sino si nosotros mismos podríamos ser susceptibles a caer en una. Para entender cómo las sectas logran ejercer un control tan profundo sobre sus seguidores, hay que mirar más allá de los discursos carismáticos o las promesas de iluminación espiritual. Lo que realmente permite que un grupo sectario funcione es un proceso psicológico bien estructurado que manipula la percepción, las emociones y el pensamiento crítico de sus miembros hasta volverlos completamente dependientes. Es un mecanismo de control mental que no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de un proceso gradual y sistemático. Una de las tácticas más efectivas que utilizan las sectas es el bombardeo de amor. Alguien que entra en contacto con un grupo de este tipo es recibido con una cantidad abrumadora de afecto, validación y sentido de pertenencia. Los nuevos miembros son elogiados, se les dice que son especiales y que han encontrado una comunidad que los comprende como nadie más lo ha hecho antes. Esto no es casualidad. El bombardeo de amor es una técnica psicológica diseñada para crear una conexión emocional intensa en muy poco tiempo, lo que genera una dependencia casi inmediata. Es como un enamoramiento, pero aplicado a una estructura grupal. El siguiente paso en la manipulación es el aislamiento. A medida que alguien se integra más al grupo, comienza a recibir mensajes que lo alejan de su entorno anterior. Tu familia no te entiende, tus amigos te envidian, el mundo exterior está corrupto. Se refuerza la idea de que solo dentro del grupo se encuentra la verdad y la seguridad. Esto puede ser literal, con miembros que se mudan a comunidades cerradas, o más sutil, creando una desconexión emocional con su antigua vida. En el mundo digital, esto se traduce en foros y espacios en línea donde se construyen burbujas ideológicas impenetrables. El control mental también se sostiene mediante la fatiga mental. Sectas como la cienciología, Nexium o los grupos apocalípticos exigen a sus seguidores rutinas agotadoras, largas jornadas de estudio, meditaciones intensas, repeticiones de mantras, trabajos forzados o vigilancia constante. Esto no es accidental. La fatiga física y mental debilita la capacidad de razonar críticamente y aumenta la vulnerabilidad. Una persona agotada es mucho más propensa a aceptar ideas sin cuestionarlas. Aquí es donde entran en juego conceptos clave de la psicología como la disonancia cognitiva. Cuando alguien ya ha invertido mucho tiempo, esfuerzo o dinero en una secta, su cerebro tiende a justificar esa inversión en lugar de admitir que ha sido manipulado. La idea de que han sido engañados es demasiado dolorosa, por lo que es más fácil reforzar la creencia en el grupo y rechazar cualquier evidencia en contra. Esta resistencia a cuestionar se ve agravada por el sesgo de confirmación. Los miembros solo buscan información que reafirme lo que ya creen y descartan cualquier dato que ponga en duda su nueva realidad. Este proceso no es exclusivo de las sectas religiosas o espirituales. Las mismas tácticas de control mental pueden encontrarse en grupos políticos extremistas
sectas, movimientos pseudocientíficos y comunidades cerradas en Internet. La diferencia es que ahora, con la inteligencia artificial y los algoritmos de recomendación, la radicalización ocurre de manera más rápida y personalizada. El control mental no se basa en hipnosis o técnicas místicas, sino en una manipulación psicológica progresiva que explota nuestras vulnerabilidades. Y si estas estrategias han sido utilizadas durante siglos por las sectas, ¿qué pasa cuando se combinan con herramientas tecnológicas diseñadas para captar y retener nuestra atención? Cuando pensamos en sectas, es común asociarlas con grupos religiosos extremistas, comunidades cerradas o personajes carismáticos que logran convencer a sus seguidores de ideas radicales. Sin embargo, definir exactamente qué es una secta no es tan simple. ¿Dónde trazamos la línea entre una religión establecida y un grupo con características sectarias? ¿Son todas las sectas peligrosas? Y lo más importante, ¿por qué algunos grupos son reconocidos como religiones legítimas mientras que otros son etiquetados como sectas destructivas? El término secta ha sido utilizado históricamente con connotaciones negativas, pero en realidad, en su origen latino secta simplemente significa camino o forma de vida. A lo largo de la historia, muchas religiones comenzaron como pequeños movimientos sectarios antes de convertirse en instituciones con millones de seguidores. El cristianismo, el islam y el budismo, por ejemplo, en sus primeras etapas fueron considerados sectas disidentes de tradiciones más antiguas, pero con el tiempo, ganaron influencia, estabilidad y reconocimiento social. Entonces, ¿qué hace que un grupo sea considerado una secta en lugar de una religión establecida? Hay tres elementos clave que suelen caracterizar a las sectas: la devoción absoluta a un líder carismático, el control total sobre la vida de sus miembros y la imposición de dogmas incuestionables. El líder carismático es el eje central de cualquier secta. Puede ser un supuesto profeta, un gurú espiritual, un guía iluminado o incluso un empresario que afirma haber descubierto la clave del éxito. Su capacidad de persuasión es clave para atraer y retener seguidores. No solo se le percibe como alguien con respuestas únicas y trascendentales, sino que su autoridad rara vez es cuestionada. En algunos casos, se le ve como una figura casi divina, con acceso exclusivo a la verdad y un poder incuestionable sobre su comunidad. El control sobre la vida de los miembros es otro rasgo distintivo. En muchas sectas, los seguidores deben renunciar a su vida anterior, cortar lazos con amigos y familiares, adoptar un nuevo estilo de vida e incluso entregar sus bienes materiales al grupo. Las decisiones personales, desde con quién casarse hasta qué tipo de alimentación seguir, pueden estar completamente reguladas. Esto no ocurre con la misma intensidad en todas las sectas, pero el patrón es claro: entre más aislado y dependiente se vuelve un miembro, más difícil es que cuestione la autoridad del grupo. El dogma absoluto es lo que sella la estructura de una secta. A diferencia de las religiones convencionales, donde puede existir cierto margen de interpretación y debate teológico, en una secta las creencias suelen presentarse como verdades inmutables. Cuestionar al líder o poner en duda las enseñanzas del grupo se castiga con represalias, ya sea con el rechazo de la comunidad, castigos psicológicos o incluso violencia. Ahora, ¿en qué se diferencia esto de una religión establecida? A nivel teórico, las religiones también tienen líderes, doctrinas y normas de conducta, pero hay dos diferencias fundamentales: el reconocimiento social y el grado de coerción sobre sus seguidores. Una religión, al estar institucionalizada, cuenta con una estructura organizativa clara, reglas de sucesión de liderazgo y un nivel de aceptación dentro de la sociedad. Además, aunque puede haber normas estrictas, en la mayoría de los casos los creyentes pueden decidir cuánto involucrarse sin enfrentar represalias extremas. Sin embargo, esta línea no siempre es clara. Algunos grupos religiosos con millones de seguidores han sido señalados por tener dinámicas sectarias. Un ejemplo es la cienciología, que se presenta como una religión pero ha sido acusada de perseguir y acosar a sus miembros, imponer aislamiento extremo y exigir grandes sumas de dinero para ascender dentro de su jerarquía. Otros movimientos religiosos, como ciertas ramas del cristianismo evangélico o el Opus Dei, han sido objeto de críticas por sus métodos de reclutamiento y control sobre sus miembros. La gran pregunta es: ¿todas las sectas son dañinas? No necesariamente. Algunos grupos que han sido etiquetados como sectas simplemente ofrecen una forma alternativa de espiritualidad o comunidad sin recurrir a prácticas coercitivas. Lo que marca la diferencia es el nivel de manipulación y control que ejercen sobre sus seguidores. El problema surge cuando estos grupos cruzan la línea del respeto a la autonomía individual y comienzan a utilizar tácticas de control mental. Ahí es donde las sectas pueden volverse peligrosas, tanto a nivel personal como social. Y en un mundo donde las nuevas tecnologías facilitan la difusión de ideas radicales, la distinción entre sectas tradicionales y nuevas formas de adoctrinamiento se vuelve cada vez más difusa. Al pensar en sectas famosas, muchos imaginamos imágenes aterradoras, suicidios colectivos, líderes manipuladores y seguidores dispuestos a hacer lo impensable por su grupo. Pero más allá del sensacionalismo mediático, cada una de estas historias revela un patrón inquietante:
cómo personas aparentemente racionales pueden ser arrastradas a dinámicas de control extremo. Uno de los casos más impactantes es el del Templo del Pueblo, dirigido por Jim Jones. Este movimiento, que comenzó con una imagen de ayuda comunitaria e igualdad racial, terminó en uno de los suicidios masivos más atroces de la historia. 918 personas murieron en Jonestown en 1978, muchas de ellas forzadas a ingerir cianuro. ¿Cómo llegó hasta ese punto? Jim Jones utilizó una combinación de manipulación emocional, paranoia y aislamiento para controlar a sus seguidores. Primero, los convenció de que el mundo exterior los perseguía. Luego, los alejó de sus familias y los llevó a un remoto asentamiento en Guyana, donde sus opciones se redujeron hasta que la única salida que Jones les ofreció fue la muerte. Otro caso, aunque menos letal, es el de la Puerta del Cielo, Heaven's Gate, una secta ufológica liderada por Marshall Applewhite. Este grupo creía que sus almas serían transportadas a una nave espacial detrás del cometa Hale-Bopp y que debían liberar sus cuerpos terrenales para alcanzar ese destino. En 1997, 39 miembros fueron encontrados muertos tras un suicidio ritual colectivo. A diferencia de Jonestown, este grupo no se basó tanto en el miedo como en la promesa de trascendencia espiritual. Sus seguidores, muchos de ellos personas educadas y con vidas relativamente normales, fueron absorbidos por la lógica interna del grupo, donde cada creencia reforzaba la anterior hasta que la idea del suicidio colectivo parecía no solo racional, sino inevitable. El caso de NXIVM es más reciente y muestra una faceta diferente del control sectario. Bajo la fachada de un grupo de autoayuda y desarrollo personal, Keith Raniere construyó una red de manipulación psicológica que incluyó desde control financiero hasta esclavitud sexual. Sus seguidores, muchos de ellos personas influyentes en el mundo de los negocios y el entretenimiento, fueron sometidos a tácticas de coerción disfrazadas de empoderamiento. Dentro del círculo más exclusivo, conocido como DOS, las mujeres eran marcadas con las iniciales de Raniere y obligadas a entregar material de chantaje para asegurar su lealtad. Estos casos muestran que las sectas no siempre son fáciles de identificar. Pueden comenzar como movimientos espirituales, comunidades de ayuda mutua o incluso cursos de desarrollo personal. Lo que las hace tan efectivas es su capacidad de explotar vulnerabilidades humanas, la necesidad de pertenencia, la búsqueda de significado y el deseo de crecimiento personal. Entonces, ¿qué hace que alguien caiga en una secta? La idea de que solo las personas débiles o ignorantes pueden ser manipuladas es un mito. En realidad, cualquier persona, bajo las circunstancias adecuadas, puede ser susceptible al control sectario. La combinación de crisis personales, aislamiento social y tácticas de persuasión sofisticadas puede hacer que incluso las mentes más analíticas sean absorbidas por estas dinámicas. El impacto de las sectas no termina con sus seguidores directos. Muchas de ellas dejan cicatrices profundas en la sociedad. Casos como Jonestown han cambiado la manera en que se perciben los movimientos religiosos y han llevado a nuevas regulaciones sobre las organizaciones espirituales. NXIVM expuso los peligros de los grupos de autoayuda sin supervisión, mientras que Heaven's Gate dejó una huella en la cultura pop, mostrando cómo las creencias extremas pueden florecer incluso en la era de la información. Pero el control sectario no es cosa del pasado. Hoy, con las redes sociales y la inteligencia artificial, estas estrategias de manipulación están evolucionando en formas más sofisticadas y difíciles de detectar. En el siguiente segmento, exploraremos cómo las dinámicas sectarias han encontrado un nuevo terreno en el mundo digital y cómo la radicalización en línea sigue patrones inquietantemente similares a las de las sectas tradicionales. Las sectas ya no necesitan templos ocultos, líderes carismáticos en túnicas o retiros aislados en el desierto. En la era digital, la radicalización puede ocurrir desde la comodidad del hogar, con un teléfono en la mano y un algoritmo que moldea la realidad de cada usuario. A lo largo de la historia, las sectas han prosperado en comunidades cerradas donde sus miembros quedan atrapados en un sistema de creencias que se refuerza a sí mismo. Ahora, esas dinámicas han migrado al mundo digital. En lugar de retiros espirituales, tenemos grupos de Telegram y foros de Reddit. En vez de líderes mesiánicos en persona, hay influencers y cuentas anónimas que difunden sus ideas con vídeos virales y mensajes cuidadosamente diseñados para atraer seguidores. Y lo más inquietante, en lugar de depender solo del convencimiento humano, estas nuevas sectas cuentan con el apoyo de una inteligencia artificial que personaliza la radicalización y la hace más efectiva que nunca. Un ejemplo claro de cómo esto funciona es QAnon, una teoría de conspiración que comenzó como un conjunto de publicaciones anónimas en foros como 4chan y terminó convirtiéndose en un movimiento global. Sus seguidores creen que existe una élite secreta que controla el mundo y que solo ellos tienen acceso a la verdad. Pero lo interesante es cómo lograron expandirse. No hubo un líder físico ni un culto tradicional, sino un ecosistema de redes sociales donde cada persona iba cayendo más y más profunda en la madriguera de la conspiración. Aquí es donde entra la inteligencia artificial. Los algoritmos de plataformas como YouTube, Facebook y TikTok están diseñados para maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios. No buscan la verdad ni el equilibrio,
sino contenido que mantenga la atención. Y si alguien ve un vídeo sobre dudas razonables sobre la historia oficial, el algoritmo se encargará de sugerirle más y más contenido que refuerce esa idea, hasta que termine creyendo que toda la realidad es una mentira construida. Este mismo patrón se ha visto en el terraplanismo. Hace unos años, creer que la Tierra es plana parecía una idea marginal, casi extinta. Pero el algoritmo de YouTube comenzó a recomendar vídeos de evidencia que cuestionaban el modelo heliocéntrico. Quienes los veían recibían más y más contenido similar hasta que la idea de que la Tierra es esférica comenzaba a parecer una conspiración. Aquí se aplican las mismas técnicas psicológicas que en las sectas tradicionales. Primero siembran la duda, luego refuerzan la nueva creencia con un sentimiento de comunidad y, finalmente, desacreditan a todos los que piensan diferente, creando un fuerte sentido de nosotros contra ellos. Pero no solo las teorías de conspiración han adoptado estas dinámicas. Las pseudociencias y movimientos extremos también han encontrado en las redes sociales el ambiente perfecto para crecer. Desde grupos que promueven curas milagrosas hasta movimientos que rechazan la medicina convencional, estos espacios se nutren de las mismas tácticas de manipulación que hemos visto en sectas clásicas: aislamiento del pensamiento crítico, adoctrinamiento progresivo y rechazo total a cualquier evidencia contraria. El problema es que, en el mundo digital, este proceso es automático y personalizado. Un usuario no necesita asistir a reuniones ni comprometerse físicamente con un grupo. Basta con que vea algunos vídeos o siga ciertas cuentas, y el algoritmo hará el resto, empujándolo poco a poco hacia creencias más extremas. Esta nueva forma de sectarismo plantea preguntas urgentes: ¿es posible que los algoritmos estén creando comunidades que funcionan como sectas digitales? ¿Cómo podemos detectar cuando estamos siendo manipulados? Y lo más preocupante, si la inteligencia artificial puede ser utilizada para adoctrinar y radicalizar a las personas, entonces, ¿podría también ser usada para evitarlo? En el siguiente segmento exploraremos cómo los influencers y creadores de contenido han adquirido un poder similar al de los líderes sectarios y cómo las redes sociales han amplificado su capacidad de persuasión. Las sectas siempre han dependido de líderes carismáticos para mantener su control, pero en la era digital, estos líderes no necesitan túnicas ni discursos mesiánicos. Hoy, los gurús del pensamiento sectario se presentan como influencers, creadores de contenido e incluso coaches de vida, y su alcance es mayor que nunca. Las redes sociales han cambiado la manera en que las ideologías se propagan. Antes, una secta tenía que reclutar seguidores de manera presencial, a través de interacciones directas y eventos exclusivos. Ahora, todo lo que se necesita es una conexión a Internet y un algoritmo que amplifique el mensaje correcto. Plataformas como TikTok, YouTube e Instagram han perfeccionado la viralización de contenido, y aunque esto puede ser positivo en muchos aspectos, también ha permitido que movimientos peligrosos y creencias extremas se propaguen a una velocidad alarmante. El poder de los influencers radica en la relación parasocial que establecen con su audiencia. A diferencia de las figuras públicas tradicionales, los influencers interactúan directamente con sus seguidores a través de comentarios, transmisiones en vivo y respuestas personalizadas. Esto genera un sentimiento de cercanía e intimidad, haciendo que su audiencia desarrolle una confianza extrema en ellos. Pero aquí es donde la persuasión masiva entra en juego. Un influencer no solo vende productos o estilos de vida, sino también ideologías, formas de pensar y, en algunos casos, una visión distorsionada de la realidad. En la comunidad de autoayuda digital, por ejemplo, han surgido gurús que prometen éxito absoluto a cambio de seguir sus enseñanzas sin cuestionarlas. Estas figuras utilizan tácticas de control similares a las de las sectas tradicionales. Primer figura: promesas de transformación radical. Los seguidores son convencidos de que su vida mejorará drásticamente si siguen los consejos del influencer. Ya sea en el ámbito financiero, amoroso o espiritual, se presenta una narrativa de salvación y éxito absoluto. Segunda figura: desacreditación de la crítica. Cualquier persona que cuestione sus métodos es vista como un enemigo, alguien que no quiere que tengas éxito. Esto aísla a los seguidores de cualquier pensamiento crítico. Tercer figura: exclusividad y sentido de comunidad. Se crean grupos privados, cursos exclusivos o membresías pagadas donde solo los elegidos pueden acceder a la verdad. Esto refuerza el sentido de pertenencia y lealtad extrema. Cuarta figura: atención constante. A través de publicaciones diarias, transmisiones en vivo y contenido en múltiples plataformas, los seguidores son bombardeados con el mensaje de forma continua, sin dar espacio a la duda. Ejemplos de este fenómeno abundan en Internet. En el mundo del desarrollo personal, figuras como Andrew Tate han acumulado millones de seguidores con un discurso de autosuperación mezclado con ideas misóginas y extremas. Sus seguidores lo defienden fervientemente, como si fuera un líder espiritual, ignorando cualquier evidencia en su contra. En el ámbito de la salud y el bienestar, influencers promueven dietas extremas, rechazan la medicina convencional y fomentan pseudociencias con discursos persuasivos que generan comunidades cerradas donde la disidencia no es tolerada. El problema no es solo que estos discursos existan, sino cómo las redes sociales los amplifican y los convierten en movimientos de masas.
Los algoritmos están diseñados para promover contenido que genere reacciones intensas, y nada genera más interacción que las ideas polarizadoras. Si un usuario comienza a ver videos sobre un tema controversial, el sistema le recomendará más contenido similar, reforzando sus creencias y llevándolo cada vez más lejos del pensamiento crítico. El efecto es similar al de una secta: se crean burbujas de información donde solo se escucha una versión de la realidad, se desacredita todo lo que esté fuera de ese ecosistema y se fomenta una lealtad inquebrantable hacia el líder de la comunidad. La diferencia es que ahora esto ocurre a nivel global y con una rapidez sin precedentes. Esto nos lleva a una pregunta crucial: si la persuasión masiva está siendo potenciada por la inteligencia artificial y las redes sociales, ¿hay alguna manera de resistirla? En el siguiente segmento exploraremos cómo la IA está perfeccionando las estrategias de control mental y qué podemos hacer para protegernos de la manipulación digital. La manipulación ha existido desde siempre, pero en el pasado requería contacto directo, discursos apasionados y estrategias de adoctrinamiento prolongadas. Hoy, con el avance de la inteligencia artificial, las técnicas de control mental han evolucionado y se han perfeccionado a una escala sin precedentes. No es necesario un líder carismático en persona ni un recinto cerrado donde la gente sea aislada de su entorno. Ahora, el adoctrinamiento puede ocurrir en la pantalla de un teléfono, con una precisión quirúrgica que explota nuestras vulnerabilidades psicológicas y nos atrapa en redes de manipulación digital. Las sectas tradicionales utilizaban métodos de control basados en la repetición, el aislamiento y la fatiga mental. La IA ha llevado estas tácticas a otro nivel, permitiendo que el contenido se personalice para cada individuo, aumentando su efectividad. Los algoritmos de recomendación en redes sociales, las campañas de desinformación automatizadas y las interacciones con chatbots avanzados están moldeando creencias y comportamientos de manera más profunda y persistente que nunca. Un claro ejemplo de esto es el papel de los algoritmos en la radicalización digital. Plataformas como YouTube, TikTok y Facebook no solo muestran contenido basado en intereses, sino que promueven material cada vez más extremo para mantener la atención del usuario. Si alguien ve un vídeo sobre una teoría de conspiración leve, el siguiente vídeo puede ser aún más radical, empujándolo progresivamente hacia creencias más extremas. Este efecto se ha observado en movimientos como QAnon, donde personas que inicialmente buscaban información alternativa terminaron completamente inmersas en una ideología sectaria sin darse cuenta del proceso. Otro aspecto preocupante es el uso de bots y redes de inteligencia artificial para crear comunidades de pensamiento cerrado. Miles de cuentas automatizadas pueden interactuar con usuarios reales para reforzar una narrativa específica, haciendo que una idea falsa parezca ampliamente aceptada. Estas técnicas han sido utilizadas en campañas políticas, en la difusión de pseudociencias y en la manipulación de tendencias en redes sociales. Al final, el resultado es el mismo que en una secta tradicional: se crea una burbuja en la que la única información aceptada es la que fortalece la ideología del grupo, y cualquier duda es vista como una traición. Los deepfakes y las IAs generativas también han elevado la manipulación a otro nivel. Antes, las mentiras requerían cierto esfuerzo para ser creíbles, pero hoy se pueden fabricar pruebas en vídeo y audio con una facilidad alarmante. Un líder sectario ya no necesita convencer a sus seguidores de que tiene poderes sobrenaturales, una simple manipulación digital puede mostrarlo haciendo milagros. En el ámbito político, esto significa que es cada vez más difícil diferenciar la realidad de la propaganda, y en el entorno de las sectas digitales, facilita la creación de narrativas absolutas sin posibilidad de cuestionamiento. Entonces, ¿cómo resistimos esta manipulación? La clave está en desarrollar pensamiento crítico y alfabetización digital, cuestionar la información, verificar fuentes, diversificar el contenido que consumimos y entender cómo funcionan los algoritmos son pasos fundamentales para evitar caer en burbujas de adoctrinamiento. También es crucial identificar las señales de manipulación digital, como la sobreexposición a un solo punto de vista, el rechazo absoluto a la crítica externa y la sensación de que cualquier duda es un acto de traición. No estamos indefensos, pero la manipulación es cada vez más sofisticada. En el siguiente segmento exploraremos qué sucede cuando alguien logra salir de una secta, sea digital o tradicional, y los desafíos psicológicos que enfrenta al recuperar su identidad. Salir de una secta no es simplemente dejar un grupo y retomar la vida normal, es un proceso psicológico profundo que puede compararse con la desintoxicación de una adicción o incluso con el duelo tras perder a un ser querido. No solo se trata de abandonar una creencia, sino de reconstruir una identidad que ha sido moldeada, controlada y, en muchos casos, destruida. Una de las primeras barreras que enfrenta quien deja una secta es el síndrome de abstinencia psicológica. Durante meses o años, la persona ha vivido bajo una estructura de pensamiento rígida, con respuestas prefabricadas para cada aspecto de su vida. De repente, ese marco desaparece, y lo que queda es un vacío aterrador. Esto puede generar ansiedad, depresión e incluso el deseo de regresar, no necesariamente porque se siga creyendo en la doctrina, sino porque el mundo exterior parece caótico e impredecible en comparación con la estabilidad que la secta prometía. La culpa es otro de los factores más difíciles de manejar. En muchas sectas,
se inculca la idea de que abandonar el grupo es sinónimo de traición, debilidad o condena. Los miembros suelen sentirse como desertores y pueden experimentar una angustia profunda, creyendo que han fallado a su comunidad, a su líder e incluso a un propósito superior. Esta culpa no desaparece de inmediato, puede tomar años de terapia y apoyo para desprogramar las creencias impuestas. Otro desafío crucial es la reconstrucción de la identidad personal. En una secta, cada aspecto de la vida de un individuo es regulado: qué pensar, cómo hablar, qué emociones expresar e incluso con quién relacionarse. Cuando alguien sale, se enfrenta a una pregunta devastadora: ¿quién soy yo fuera de este grupo? Retomar una identidad propia implica redescubrir gustos, valores y creencias que fueron reprimidas o sustituidas por las de la secta. Es un proceso de reaprendizaje que puede ser doloroso, pero también profundamente liberador. El aislamiento social es otro problema frecuente. Muchas personas que escapan de sectas pierden a sus amigos, a sus parejas e incluso a su familia, ya que los grupos sectarios suelen practicar la desvinculación total de los desertores. Esto puede generar una sensación de soledad extrema, especialmente si la persona no tiene una red de apoyo externa. Por eso, el papel de grupos de ayuda y terapeutas especializados es fundamental. En algunos países, existen organizaciones dedicadas a la rehabilitación de exmiembros de sectas, ofreciendo espacios donde pueden compartir sus experiencias sin miedo a ser juzgados. Un aspecto interesante es que la inteligencia artificial y las redes sociales han empezado a jugar un papel en la recuperación de exmiembros. Foros en línea, podcasts y documentales han ayudado a muchas personas a entender que no están solas y que su experiencia tiene un patrón común con el de otros sobrevivientes. La educación digital se ha convertido en una herramienta clave para la desprogramación, permitiendo que la gente acceda a información que antes les fue prohibida o distorsionada dentro de la secta. Pero salir de una secta no solo es un proceso individual, sino también un fenómeno social. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia sociedad? Vivimos en estructuras que, aunque no sean sectas formales, utilizan tácticas similares de manipulación y control. En el próximo segmento exploraremos esta idea y reflexionaremos sobre cómo fomentar un pensamiento crítico que nos ayude a reconocer y resistir estos patrones en nuestra vida cotidiana. A lo largo de este episodio hemos desglosado el funcionamiento de las sectas, sus estrategias de manipulación y su impacto tanto en el individuo como en la sociedad. Desde el bombardeo de amor hasta el aislamiento psicológico, pasando por la radicalización digital y el papel de la inteligencia artificial en la persuasión masiva, hemos visto cómo las dinámicas sectarias no son un fenómeno aislado ni exclusivo de los grupos religiosos. Más bien, son patrones de control mental que se replican en distintos ámbitos, desde movimientos políticos y fanatismos ideológicos hasta comunidades digitales y la influencia de ciertos líderes mediáticos. Esto nos lleva a una pregunta inquietante: ¿vivimos en una sociedad con tendencias sectarias? Si analizamos algunos elementos clave como la polarización extrema, la creación de enemigos comunes, la imposición de dogmas incuestionables y la promesa de una verdad exclusiva, vemos que muchas de estas tácticas han permeado en nuestra vida cotidiana. Redes sociales que nos encapsulan en burbujas de información, figuras públicas que presentan su visión del mundo como la única válida y comunidades en línea que exigen lealtad absoluta son ejemplos claros de cómo estos mecanismos operan a gran escala. El peligro de estas estructuras no radica únicamente en los casos extremos de manipulación y abuso, sino en cómo pueden limitar nuestra capacidad de pensar de manera crítica e independiente. Una sociedad que se deja llevar por discursos absolutistas, que rechaza el cuestionamiento y que castiga la duda es una sociedad vulnerable al control. Y si algo hemos aprendido en este episodio, es que el control mental no siempre necesita un líder visible o una secta formal para existir. Puede estar en los algoritmos que refuerzan nuestras creencias, en las cámaras de eco que moldean nuestra percepción de la realidad y en los discursos que nos hacen sentir que pertenecer es más importante que cuestionar. Entonces, ¿cómo podemos resistir? La clave está en la educación y el pensamiento crítico. Cuestionar, contrastar fuentes, salir de nuestra zona de confort informativa y aprender a identificar técnicas de manipulación son pasos esenciales. No se trata de caer en la paranoia, sino de desarrollar una mente resiliente ante narrativas diseñadas para explotar nuestras emociones y sesgos. También es crucial fomentar espacios donde la conversación sea posible sin la necesidad de adherirse a un dogma único. El diálogo, el debate y la diversidad de pensamientos son nuestras mejores herramientas contra el control mental. Si este episodio te ha hecho reflexionar, compártelo. Tal vez alguien a tu alrededor esté atrapado en una burbuja de información sin darse cuenta. Y si quieres apoyar este proyecto y ayudarnos a seguir explorando estos temas, puedes hacerlo a través de Patreon. También puedes suscribirte en YouTube, Spotify y en todas las plataformas de podcast para que no te pierdas los próximos episodios. Gracias por acompañarnos en esta exploración sobre la psicología de las sectas. Recuerda, la mejor defensa contra la manipulación es el conocimiento. Nos escuchamos